Sí, ya comenzamos, creo. Ya están contestando los participantes y ya creo que comenzamos a elaborar. Sí, claro, tú avísame para empezar a hablar. Sí, comenzamos. Listo, entonces comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto con todos. Soy César Augusto Nakazaki Seminario, graduado con honores por la Universidad de Lima, estudios de maestría completados en Santiago de Compostela y estudios complementarios varios en teoría de los derechos fundamentales, derecho penal, derecho procesal penal y teoría del Estado. Les pediría que para hacer la clase lo más dinámica posible, no sé más o menos cuánto deba durar. Estoy seguro que nuestro amigo de la Cámara Legal Educativa Fortaleza nos va a poder aclarar el tema, pero les pediría que cualquier duda o consulta que tengan, si lo estiman pertinente, por favor levanten la mano para poder absolverla, o si no, al final, en caso que hayan, o bueno, si es que tengo la suerte de ser tan bueno de no dejar ninguna duda en la audiencia, también me lo hacen saber. Eh, el día de hoy me pidieron que les comentara algunas ideas con relación a los principios generales del derecho penal, que no son otra cosa que los límites generales al ejercicio del jus puniendi. Este tema, si bien debería ser la primera clase de cualquier curso en el cual se les esté hablando de parte general, entiendo que esta no es la primera, pero no deja de ser importante. Más aún en la coyuntura en la que estamos, porque la forma en la que se limita el ejercicio a la potestad sancionadora del Estado, sea de forma administrativa, sea de forma penal o en sede privada, tiene mucha relevancia con el modelo de Estado en el que estamos. Y en una coyuntura en la que se habla tanto del cambio de la Constitución, que es lo que rige el modelo de Estado que tenemos, me parece que el tema cobra mayor vigencia que lo que usualmente tiene. No solamente es una importancia coyuntural, sino que si entendemos claramente cuáles son los límites que tiene que respetar el Estado al momento de decirnos a nosotros los ciudadanos cómo es que debemos comportarnos, vamos a poder entenderlo, como les decía, para la materia penal, para la materia administrativa, que básicamente son primos hermanos, inclusive para las personas que se dediquen a ver derecho penal económico en sede interna, entiéndase criminal compliance, al momento de armar los manuales de cumplimiento. Inclusive también no estaría malo también darles una aplicación para temas laborales privados o públicos. Entonces, sobre esta idea vamos a empezar a desarrollar un poquito. Lo primero que les puedo contar es una breve introducción fuera de su importancia y es la siguiente. Cuando nosotros elegimos trabajar en derecho penal, la primera cosa que nos llevamos de sorpresa en la cancha, sea como practicantes o como ya abogados colegiados, porque yo creo que uno sigue siendo practicante hasta que puede efectivamente apersonarse al expediente y ser quien oraliza en la audiencia. Lo que nos llevamos de primera mano es que la realidad no es lo que nos enseñaron en los libros, y menos aún lo que nos dijeron en la universidad, no solamente porque la universidad nos enseña un granito de arena de toda la playa, sino porque realmente es muy complicado que las figuras que se ven legisladas en el Código Penal, sea en la parte general o en la parte especial, se vean materialmente realizadas en el sentido que nos han enseñado a interpretarlas. ¿Esto por qué? Sea porque la práctica judicial se realiza por operadores del sistema que no están lo suficientemente preparados, sea sentados a la izquierda, a la derecha o sobre las partes, porque puede haber, efectivamente hay fallas y carencias dogmáticas en cualquiera de las tres partes de las tres partes del proceso. Y el otro lado, la otra posibilidad que tenemos a la mano para poder sustentar esta sorpresa que nos llevamos es que efectivamente hay muchas formas de interpretar las instituciones que aprendemos, desde la extensión del principio de legalidad, dependiendo de la zona geográfica en la que estemos, si estamos en la zona comunitaria europea o estamos en América Latina, en Estados Unidos o en las partes más recónditas de África, por ejemplo, hasta pasar por cuál es el rol que efectivamente debe cumplir el derecho penal en actividades económicas. Esto va a estar efectivamente limitado por el modelo de Estado en el que nosotros nos encontramos, que como regresamos al principio bueno, de esta clase que les estoy brindando,
va a estar marcado por el modelo de Estado que tenemos, que necesariamente está amarrado al tipo de constitución que tenemos. En el caso de la realidad peruana desde 1993, lo que nosotros tenemos es un Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho va a marcar cuál es el sentido del derecho penal dentro de la sociedad. ¿Por qué marca cuál es el sentido del derecho penal dentro de la sociedad? Porque independientemente del modelo estatal, no del modelo económico, sino del modelo estatal que nosotros tengamos como sociedad, que nosotros como poder constituyente deleguemos ya en el poder constitutivo para que vaya dando normas, ratificando las anteriores o extinguiendo las existentes, para poder desarrollarnos como individuos dentro de una sociedad, darle funcionalidad a la sociedad al hacer predecibles las conductas de las personas. El derecho penal siempre va a ser un medio de control, sea un método de control formal, un método de control informal, un método de control primario, un método de control secundario, y qué tan invasivo es en la sociedad o hacia dónde apunta la predictibilidad primordialmente buscada es lo que va a marcar, perdón, va a estar marcado en función al tipo de Estado que nosotros podemos tener. Vamos a trabajar básicamente con, me dicen que dura hasta las 8, así que vamos a tener buen tiempo para poder trabajar esto con calma y con paciencia. Tenemos básicamente dos modelos de Estado. Tenemos un modelo de Estado tirado a la derecha, por así decirlo, utilicemos un término que todos podamos entender y que no sea ofensivo a nadie, y tenemos los modelos de Estado más tirados para la izquierda. En el modelo más extremo de la derecha es el Estado totalmente neoliberal, el Estado completamente liberalizado, y del lado de la izquierda tenemos el Estado completamente socialista. Ejemplos del primero no existen. No hay absolutamente ningún Estado 100% liberalizado, porque un Estado 100% liberalizado no tiene Estado, no tiene gobierno. Es una anarquía en la cual la preeminencia de los derechos está por un tema de eficiencias económicas o eficiencias de fortaleza, girando sobre el progreso individual más que sobre el progreso social. Si es que vamos a los estados totalitarios, el estado, perdón, a los estados más tirados a la izquierda, llegamos casi a la misma conclusión, porque el modelo de izquierda más extremo, el más puro, por así decirlo, el pensado por Marx y por Engels, es un estado en el cual el estado no existe, sino que es la sociedad a través de es la dictadura del proletariado, la voluntad perpetuada y permanente, en permanente consulta con el pueblo para determinar cuáles son las reglas que van a direccionar toda la sociedad. Dentro de estos dos modelos tan extremos tirados a la izquierda o a la derecha, vamos a poder encontrar ciertas figuras jurídicas en las cuales sí existe Estado, pero el Estado tiene los matices políticos que les he mencionado hasta el momento. Aclaro algo y desde el momento lo señalo, mi postura política no está revelada en mis palabras, mi postura política es completamente privada, solamente se manifiesta al momento de votar. Así que todo esto es absolutamente teórico. Y algo más, el derecho y la política van de la mano. El tema es quién está primero, quién está delante del otro. Y es un círculo. El derecho se hace con política, perdón, el derecho está, la política está antes de la ley se hace con política, pero se ejerce con derecho. Así que regresemos al tema de los modelos estatales. Por ejemplo, en los modelos más tirados hacia la derecha, vamos a encontrar el Estado neoliberal de corte económico y el Estado neoliberal de corte de desarrollo individual. El Estado, el Estado liberal de corte económico, lo principal es la economía, pero no la economía como ciencia que estudia la asignación de recursos para un correcto desarrollo de cada uno de los individuos, sino la economía haciendo un match absoluto entre el concepto de economía y el concepto de mercado. En este tipo de modelo estatal, el derecho penal lo que va a cumplir es una regulación de conductas y una regulación de estructuras del mercado. Por ejemplo, el delito de estafa no va a ser no va a tener como objeto de protección de la norma la protección del patrimonio individual de la persona, sino que va a ser la posibilidad del poder adquisitivo que éste tenga para conformar adecuadamente el valor de oferta y demanda al momento de concurrir al mercado. Si es que nos fuéramos a la izquierda en un modelo totalitario, en un modelo absolutamente intervencionista,
o como el profesor Mir Puk le llamaba, de defensa social. No sé si es que efectivamente el profesor Mir Puk, en paz descanse, haya sido un hombre izquierda, realmente eso es algo que no he preguntado. Nos habla más de, nos habla más de que el derecho penal lo que va a estar guardando es al menos a nivel de derecho penal económico, que es a lo que yo me dedico, va a estar cuidando que las personas puedan adecuadamente tributar para mantener los programas de seguridad social. Esto se dio en cierta parte en la Italia post-Mussolini y en la España franquista, y definitivamente lo hemos visto en la Rusia de Stalin, lo vemos en la China previa a las modificaciones de las leyes de lavado, y lo vemos también en la Cuba actual. Este modelo de Estado, como les comentaba hace un momento, es lo que nos va a terminar señalando cuáles son los fines que va a cumplir el derecho penal, sea como un modelo de control formal, un modelo de control informal, como un modelo de control primario, un modelo de control secundario. Lo que vamos a encontrar como límite es lo que sea tendente al fin de la norma. En Perú, como les mencionaba, de acuerdo a la Constitución, hay que señalar dos cosas que nos van a marcar claramente cuál es la orientación del derecho penal. Al menos para mí es bastante claro, espero que para ustedes también lo sea para el final de esta ponencia, que es el fin de la sociedad, es la protección de la persona humana individual, entiéndase, el individuo sobre la colectividad, la persona individual sobre la empresa, la persona individual sobre el Estado. Los intereses del Estado y los intereses de la colectividad no van a estar por encima del desarrollo, del libre ejercicio de la personalidad, que está regulado como expresión de la dignidad humana en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú de 1993. ¿Qué parte del, qué parte de la persona va a ser lo más importante y va a ser va a ser el fin del ejercicio del derecho penal? Como lo mencionaba hace un momento, es el libre ejercicio de la personalidad tendente a alcanzar los máximos de dignidad humana. Este es el fin de protección del derecho penal en nuestra sociedad, sea el poder punitivo originario que lo ejercen las agencias administrativas policiales, o el derecho penal secundario que lo ejercen ya los fiscales y jueces al momento de decir la continuación de las acciones represivas y en salvaguarda que podría realizar la policía. Visto de esta forma, hay que hacer un par de acotaciones previas, que hay que hacer un par de desarrollos antes de entrar ya a cuáles son los límites concretos que vamos a encontrar dentro de la legislación peruana, que es lo que yo les quiero presentar al fin y al cabo. Cuando nosotros hablamos de Estado liberal y democrático de derecho, no se habla de un Estado neoliberal. Perú no es neoliberal, jamás lo fue. Ese es el cuento más grande que ha podido haber. Durante la dictadura de Fujimori del 90 al 2001, se tomaron muchas medidas de corte neoliberal, sí, pero este no era un Estado neoliberal. Ustedes ven la Constitución, leanla claramente, ahí jamás van a decir que el Estado no se mete en nada. La idea del laissez-faire, laissez-passer de los franceses en la Revolución Francesa no aplicó y no caló en Perú. Lo que caló en Perú es: hagan empresa, desarrollense como ustedes mejor quieran, pero me pagan los impuestos, y estos impuestos van a servir para proteger a las personas menos favorecidas. Esa es la estructura de la economía social de mercado, y esa es la estructura materializable del Estado social y democrático de derecho. No significa otra cosa. Perú jamás ha sido neoliberal, no se compren el cuento. No se compren el cuento ideologizado, sino vayan a la Constitución, léanlo y entiendan. Si quieren ver cómo se debería desarrollar este modelo de Estado, deberíamos acercarnos a la historia, y particularmente a la historia europea, que es de donde lo sacamos, que es el modelo de Estado que la Alemania entre guerras tuvo. Si bien permitió que Hitler llegara, bueno, un costo de la democracia, permitir que quien proponga la mejor idea que le guste a los demás llegue a donde va, no necesariamente es bueno el final, pero ese es el modelo, hay que aceptar los costos. Si era el desarrollo individual, y que este desarrollo individual pudiera contribuir a la protección de los más débiles, economía social de mercado. Así es el tema, y así debería seguir siendo, porque es el modelo que mayor desarrollo ha permitido.
Por más que pensemos que la democracia a veces es costosa para el progreso del país, mejor es tomar en cuenta la opinión de todos, no directamente, sino de forma indirecta, a través de un sistema de democracia representativa, pero es el que mejor ha permitido la tutela de los derechos de las personas. Un Estado social de derecho puede no ser democrático, pero en el caso de Perú sí se eligió que sea democrático. Bueno, dentro de esto, dentro de todo esto que les he mencionado, ya debemos empezar a materializar mejor cuáles son los límites ya efectivamente, ¿no? O sea, ¿dónde aterriza toda esta nebulosa de ideas que más parece una declaración política que otra cosa, pero al fin y al cabo es derecho, así que me parece que es adecuado decirlo, sino ya cómo los vamos concretizando en la práctica, dónde están, dónde los vemos, para qué sirven y cómo sirve cada uno, ¿no? Cómo funciona cada uno. Bueno, como les mencionaba hace un momento, los límites a la función punitiva del Estado son exigencias que el Estado debe cumplir al momento de materializar y al momento de ejecutar la ley penal. Sea que lo veamos desde una, ya ahora sí entrando netamente a derecho penal, no a teoría del Estado, vamos a, vamos a poder ver que estos límites están presentes tanto desde una visión causalista, una visión finalista, una visión de sociología criminal, una función de funcionalismo radical, una función del normativismo del profesor Fritsch, que no pasó a mayores, pero bueno, ahí está, también es una línea importante dogmática que deberíamos revisar. En todos y cada uno de estos vamos a encontrar presentes los límites que les estoy señalando. Y estos límites los vamos a dividir en dos. Son los límites materiales y son los límites formales. Los límites materiales que tenemos como exigencias a la ley penal se refieren al contenido que va a tener esta. Delimitan cuál tiene que ser su contenido y son las exigencias que el Estado tiene que cumplir al momento de emanar de él una ley penal. Y soy claro en decir ley y no reglamento, porque las leyes penales, como les voy a explicar más adelante, solamente pueden estar contenidas en instrumentos legislativos con rango de ley. ¿Cuáles son los instrumentos legislativos con rango de ley en Perú? Las leyes emanadas por el Congreso, los decretos legislativos emanados por el Poder Ejecutivo previa solicitud de delegación de facultades al poder Legislativo. Y bueno, y algunas constituciones podrían tenerlos también en la Constitución en la medida que agoten su desarrollo y no necesiten otra norma posterior. El, los límites materiales, como les mencionaba, el primero de ellos es el principio de prohibición de exceso, también llamado principio de proporcionalidad, que es algo que ustedes deben conocer mejor que yo, porque es algo que nos señalan desde el día uno que pisamos la facultad de Derecho, a todo, sea que tu primer curso sea Introducción al Derecho, que sea Derecho Constitucional o que sea Derecho Civil de la persona natural, en todo se nos habla de la proporcionalidad y razonabilidad de la ejecución del derecho. Y voy a usar derecho pese a la imprecisión normativa, en la imprecisión académica que podría tener, porque al fin y al cabo el Estado, como expresión del ejercicio del poder, no tiene derecho a castigar a las personas. Es una prerrogativa, es una facultad que no es discrecional, como por ejemplo si lo es en Estados Unidos. En Estados Unidos los fiscales son discrecionales al momento de poder ejercitar la acción penal. En Perú no, si conoce un delito que llega a cierto nivel de claridad, tiene que ejecutarlo. Acá en Perú, el fiscal tiene que hacerlo. Ya en Estados Unidos, bueno, si se le antojó, bien, y si no, no es omisión de función. Bueno, regresemos. Es el principio de prohibición de exceso, también llamado principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad como sea como medida de afectación constitucional, sea como expresión del quantum de la indemnización producto de un incumplimiento contractual, o con cualquier otra expresión que se les pueda ocurrir, está conformado por tres subprincipios o tres ideas fuerzas.
La primera idea es el principio o subprincipio o axioma de adecuación al fin, que es el principio que a efectos del tema que estamos tratando, también le podemos entender como principio de supremacía constitucional. Lo que nos dice es que en la elaboración de toda ley penal se tiene que respetar el fin constitucional. Hay que observar el fin que establece la Constitución para la pena y para el derecho penal. Y esto, como les decía, está dado definitivamente por el modelo de Estado del Perú. Y lo primero es la protección de la persona por sobre la sociedad. El contenido de las normas penales, sea cual sea, tiene que ser tendente a la protección de la persona, la protección de la vida, no el uso no el uso de armas. Por ejemplo, esto, esto va acompañado del subprincipio de necesidad o principio de lesividad, como más adelante se va a poder establecer, y por último el principio de proporcionalidad en sentido estricto. El subprincipio de necesidad o principio de lesividad, como también lo podemos entender, como les mencionaba, va a estar conformado por, por dos ideas bien concretas. La primera es el carácter fragmentario y el segundo es el carácter subsidiario. El carácter fragmentario responde al viejo adagio jurídico que nos dice que todos los delitos son actos ilícitos, pero no todos los actos ilícitos son delitos. Solamente aquellos más graves e intolerables por la sociedad es los que van a poder ser considerados como delitos. Esta es la primera idea. ¿Cómo sabemos cuáles son aquellos actos más graves e intolerables para la sociedad? Van a estar en función a la materia y a la afectación de la materia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que les había señalado que la ley penal tiene que estar dirigida a la protección, perdón, que la ley penal tenía que respetar el principio de supremacía de la Constitución o principio de adecuación al fin, o como quieran llamarle? Perfecto. Esto, el principio de lesividad en su primera expresión, que es el carácter fragmentario, va directamente de la mano. Cuando nosotros revisamos la Constitución, en la primera parte de todas las constituciones de corte liberal, vamos a poder ver cuáles son los derechos o posiciones subjetivas de ventaja que tienen los sujetos de derecho, sea de forma individual o de forma colectiva, a través de empresas o siendo una colectividad no organizada para la representación de intereses difusos. Cuando nosotros vemos esto, vamos a ver claramente cuáles son aquellos valores, aquellos ítems que la sociedad ha dicho que son importantes y absolutamente necesarios para el desarrollo de la persona. Cuando nosotros vamos a nuestra Constitución es la vida, la salud, la libertad de expresión, la libertad sexual, la libertad de votación, el patrimonio, la herencia, el trabajo, etc, 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 y todo lo que veamos ahí. Si es que tú consideras que un acto es ilícito, como por ejemplo pasarte la luz roja, y tú eres una persona que considera que este es un acto absolutamente intolerable porque afecta en supremacía y ya es demasiado escandaloso el desorden social que causa que una o 1000 personas se pasen la luz roja, habría que ver si es que esto es absolutamente grave, quizás para una persona lo sea, quizás para otra persona no lo sea, pero lo que sí vamos a poder ver es que el desorden social no es una de esas cosas que la Constitución, que el Estado, como modelo de Estado, como norma madre, ha consagrado como alguna de las cosas más importantes que necesita la persona humana para poder desarrollarse. La segunda idea que tiene este subprincipio de necesidad, que es el carácter secundario o subsidiario, o como también lo vamos a ver bastante seguido en las exposiciones fiscales, que les gusta utilizar latinazgos, es que el derecho penal es de última ratio. ¿Qué significa que el derecho penal sea de última ratio? Significa que el derecho penal solamente va a entrar a tallar, solamente se va a gatillar este sistema de control, sea cual sea la naturaleza o orden cronológico que se le da, cuando ya nada entró. Cuando el Estado dice, esto es muy importante para mí y esta es la cuantía que necesito para que esto importante siga siendo importante y guarde su lugar. Así que lo voy a proteger a través de una prohibición penal, porque al fin y al cabo la ley penal lo que contiene son prohibiciones, no es una norma descriptiva, es una norma prohibitiva. Lo que nos dice es lo siguiente, que el Estado ha fracasado en cualquier otra forma que tenía por controlarlo.
Los procesos civiles o arbitrales, perdón, los métodos autocompositivos de solución de conflictos no te alcanzan. La conciliación y la mediación no te alcanzan. Los métodos heterocompositivos de solución de conflictos tampoco te alcanzan. No te alcanza el proceso civil, no te alcanza el proceso administrativo disciplinario, no te alcanza el proceso privado disciplinario, no te alcanza el arbitraje, no te alcanza absolutamente nada de eso. Así que papá Estado tiene que entrar, pero no a través de licencias previas, ni a través de un control concurrente, tampoco a través de un control posterior, sino que te tengo que meter a la cárcel porque yo, Estado, soy absolutamente incapaz de poder controlar la realización de estas conductas que afectan los bienes jurídicos, lo más importante que yo como sociedad, perdón, que yo como Estado tengo que cumplir con proteger por mandato de la sociedad a través del poder constituyente. Por último, dentro del principio de prohibición de exceso, vamos a encontrar la última parte, que ya viene de refilón y viene por la lógica, es la proporcionalidad en sentido estricto, que en el Código Penal de 1991 está contenido en la norma 7 del título preliminar. ¿Y qué nos dice? Nos dice que una persona solamente va a responder por el hecho que conoce, y esto, y esta respuesta por el hecho va a estar limitado por una fórmula que el profesor Hans-Heinrich Jaschek y Thomas Weigand en el Manual de Derecho Penal, que ambos escriben, ese de dos tomitos blancos o el tomito negro, depende de la edición que tengan, nos señala que la pena que se le vaya a asignar a este acto intolerable, que no es solucionable a través de ningún otro método conocido por el hombre, y que además este acto intolerable afecta de forma irreparable uno de los bienes que la sociedad ha considerado como indispensable para el desarrollo de la persona individual, se establece a través de la siguiente forma. Es la sumatoria de la gravedad del hecho más el grado de culpabilidad. Se entiende por gravedad del hecho la importancia del bien jurídico y la intensidad de su afectación va a ser diferente que una persona le robe un celular a que le robe el sustento de todo el mes para la comida de los hijos. Y por grado de culpabilidad, el nivel de intervención en el delito, sea que seas autor, sea que seas autor por aparato organizado, autor mediante por dominio del aparato organizado de poder, que seas autor directo, que seas instigador, que seas cómplice primario, y la capacidad que tiene la persona para poder entender y cumplir la ley. Eso sería. Eso sería con relación al principio de previsión de exceso, también llamado principio de proporcionalidad, y los tres subprincipios que lo conforman. Después de eso, encontramos el principio de protección de bienes jurídicos, ya propiamente entendido como el principio de lesividad, que nos dice que la pena solamente se aplica cuando hay daño o peligro al bien jurídico. Entiéndase de forma clara, si es que estuvimos atentos a la primera parte, que la pena solamente se va a gatillar cuando la afectación es la señalada por la ley como intolerable e irreparable hacia alguno de los valores que la sociedad ha establecido como absolutamente indispensables para el desarrollo de la vida humana. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en el artículo 4 del título preliminar. Para un mayor ahondamiento de este tema y su relación con el principio de proporcionalidad, es recomendable revisar el libro de parte general del profesor Bustos Ramírez. Después de eso, lo que tenemos es el derecho penal mínimo, que es absolutamente coherente con la estructura de Estado que tenemos, entendiendo que el derecho penal entorpece las relaciones entre personas. ¿A qué vamos con esta idea de que entorpece las relaciones entre personas? No solamente para temas económicos, sino que en general. Si es que una persona sabe que una acción le va a acarrear pena de cárcel o que se va a tener que comer un proceso de 2 o 3 años y probablemente un rico requerimiento de prisión preventiva, la va a pensar 20 veces, se va a amarrar, y la decisión que vaya a tomar para actuar en cual o tal sentido va a ser bastante más costosa. Lo que sí quisiera comentarles es que yo soy una persona bastante creyente del análisis económico del derecho, no como una
no como un método necesario de solución de conflictos, entiendas a quién le cuesta menos absorber el daño, que esa podría ser una aplicación bastante rápida para el derecho civil patrimonial, sino para entender que los costos que una persona puede generarle la toma de una decisión son importantes al momento de evaluar las consecuencias que esta persona deba acarrear por la toma de una decisión u otra. El costo de oportunidad es a lo que está presente, desde ir a comprar un chicle o un cigarro a la carretera de la esquina hasta decidir si es que tú haces negocios o no haces negocios con una persona que sin condena ya le están diciendo que es narcotraficante. El lavado de activos es algo serio y debería recontraplicar esto, pero bueno, ahí está. ¿Qué nos dice el derecho penal mínimo, que es de autoría del profesor Ferraioli? Que el derecho penal siempre tiene que buscar proteger los derechos humanos, nunca es para destruir. El contenido mínimo del derecho penal es el contenido esencial del derecho humano. El derecho penal no va a poder afectar, a ver, vamos a hacer un paréntesis antes de entrar a esta parte. Toda norma de naturaleza penal va a estar dirigida a necesariamente restringir la libertad que tiene una persona para ejercitar tal o cual derecho. La pena privativa de libertad, ¿para qué está destinada? Para limitar la libertad de tránsito del ser humano. No está destinada para otra cosa. Pero es válido tener al ser humano metido en un cuadrado de metido en una loseta de 1 metro cuadrado, donde ni siquiera puede doblar la rodilla porque se golpea con la pared. No, es absolutamente inviable. Ni al peor criminal de la historia se le hace eso. Abimael Guzmán tiene 2x2. Y Vladimiro Montesinos también. Para elaborar y aplicar las normas penales, el derecho penal siempre tiene que respetar este contenido esencial de los derechos humanos. Había una sentencia muy buena del Tribunal Supremo Español, no recuerdo el número, que nos permitía entender cuál era el contenido esencial sobre esta estructura del durazno. Tú cortas el durazno por la mitad, lo que ya llega a la pepa es lo que tú no puedes tocar. ¿Qué cosa es lo que puedes tocar? Toda la pulpa. ¿Cuál es toda la pulpa? Bueno, la pulpa de un derecho son todas aquellas cosas que se pueden hacer en virtud de este derecho, pero que si tú no las haces, no, o tú no tienes la posibilidad de hacerlas, no se desnaturaliza el tema. Por ejemplo, vamos con el derecho a la salud. Todos tenemos derecho a la salud, sí. Todos tenemos derecho a atendernos en un centro de salud, sea público o privado, sí, todo el mundo lo tiene. Pero no por eso la clínica Delgado te tiene que atender. Tienes el CIS, tienes el salud, tienes los hospitales del MINSA, tienes los hospitales de la policía, tienes las costas médicas, tienes clínicas más caras o tienes clínicas más baratas. No es sobre, pero que la clínica Delgado no te atienda afecta a tu derecho a la salud, no, porque tienes opciones de poder atenderla diferente. Distinto sería el caso si es que tú tienes una enfermedad que no puedes curar de ninguna manera, solamente en una clínica específica o en un hospital específico. Esa es la razón por la cual las enfermedades de alta complejidad no se tratan en clínicas privadas, sino que se tratan en el Estado. Aplica para los cánceres más complicados, para las operaciones más complicadas. Los trasplantes de corazón se hacen en el ICOR, no se hacen en la clínica Delgado, por ejemplo. Y por último, vamos a encontrar el principio de dignidad de la persona humana, que consiste en la elaboración en que la elaboración del derecho penal no puede dejar de lado la dignidad del ser humano. El ser humano es un fin en sí mismo, jamás se le va a poder instrumentalizar. ¿Esto por qué? ¿Y esto dónde empieza a cobrar sentido? Esto cobra sentido con la primera parte de la explicación al momento de hablarles del modelo de Estado. Si es que el modelo de Estado tiene como fin el desarrollo de la persona humana, pero no en el lado económico, sino en su dignidad completa, en toda su dimensión humana, entiéndase, como empresario, como miembro de una familia, como miembro de una comunidad, como centro de imputación de derechos, deberes y obligaciones al momento de expresarse o querer adquirir conocimiento. El Estado no puede quitarle a la persona esto. El Estado no puede generar a través de una ley penal que el estatus que tiene un sujeto de derecho deje de ser sujeto de derecho y que pese a que tiene que soportar el peso de sus decisiones, de haber reducido
ciertos elementos de del libre ejercicio de la personalidad, como puede ser la libertad de tránsito, que no pueda satisfacer los demás. Entiendas, a una persona que está en la cárcel, tú no le puedes prohibir leer. Eso le quita su dignidad humana. No le puedes prohibir comer o no lo puedes obligar a comer únicamente por una zona. Esos serían los límites materiales al ejercicio de la función punitiva del Estado. Vamos a repetirlos de forma muy rápida, solamente para hacer un breve resumen. El primero es el principio de prohibición de exceso, también llamado principio de proporcionalidad, construido sobre tres axiomas. El primer axioma es el principio de adecuación al fin o supremacía constitucional, que dice que la ley penal tiene que estar en orden a la Constitución, a lo que la Constitución cree importante. El principio de necesidad o principio de lesividad también, construido sobre el carácter fragmentario, que solamente las cosas más graves e insalvables son delito, y el principio de última ratio, que va de la mano, que nos dice que el derecho penal solamente entra cuando ya no alcanza nada. La jurisdicción, el fuero privado no alcanza, el derecho civil no alcanza, el derecho administrativo por las puras está ahí. Así que ¿quién tiene que entrar? El más malo de todos, el derecho penal. Después de eso tenemos el principio de prohibición de exceso y los tres complementos al principio de adecuación al fin, que es la protección de bienes jurídicos, el derecho penal mínimo y el principio de dignidad de la persona humana. Luego de esto, lo que tenemos son los límites formales al ejercicio de la función punitiva del Estado. ¿En qué consisten los límites formales? Ya no son exigencias que va a tener que respetar el Estado para realizar la ley. Para este momento, ya hay ley. Para este momento, la política ya no existe. Solamente existe el derecho y los cánones de interpretación y aplicación que tiene el derecho, que deberían ser lo mismo en cualquier tipo de Estado. Los primeros van con política y los segundos van con derecho. Estos límites formales, como les decía, son exigencias que debe cumplir respecto de la aplicación de la ley penal en cada caso. Y son 5. El primero de ellos es el más conocido por todos los abogados, sea que veamos derecho penal, que veamos derecho administrativo sancionador, derecho administrativo, contratación pública, derecho civil, hasta para los mismos notarios, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad, de acuerdo a nuestra zona geográfica, tiene un matiz diferente al que tiene, por ejemplo, en Europa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que justificar hasta el día de hoy, Dios quiera que siga siendo así en el futuro, no tenemos que justificar tribunales internacionales que sancionan hechos por leyes no constituidas al momento. Aunque con esta idea del desarrollo y cristalización del Ius Cogens con el protocolo de Roma, me imagino que ya debería haberse salvado de forma concreta, por más que lo imagino, no creo que haya podido salvar todas las lagunas de preexistencia normativa para poder sancionar a una persona. Europa tiene el principio de legalidad de forma flexible. Europa tiene que justificar Nuremberg, tiene que justificar Kosovo, tiene que justificar que las mismas leyes se aplicaran en Ruanda o que se aplicaran en Tokio. Latinoamérica, por más que sea el hijo de Europa, no tiene ese problema. Este servilismo que el profesor Zaffaroni describe al momento de sustentar la necesidad de tener una dogmática latinoamericana, una dogmática contraria al capitalismo depredativo que los yanquis o que Europa o que el Gafi pretende imponernos día a día, que lo pueda sustentar, es lo que justificó de a buena cuenta que el principio de legalidad en Latinoamérica se tenga como un absoluto infranqueable en cualquier condición, sin importar la persona a la que estás juzgando. La exigencia del principio de legalidad es algo que tú tienes que respetarle a un terrorista, así como a una persona que se haya olvidado o que haya llenado dolosamente de forma equivocada la declaración jurada de impuesto a la renta que todos hemos tenido que hacer el mes pasado. Absolutamente a todos se les tiene que aplicar con la misma exigencia el principio de legalidad. En Perú,
esta exigencia de trato igualitario y absoluto e infranqueable la vamos a ver en el artículo 2, inciso 2, párrafo D de la Constitución de 1993 y en la norma 2 del título preliminar del Código Penal de 1991. ¿Qué nos dice? No hay crimen sin pena. No existe. No puedo aplicar una pena por un crimen que no está contemplado como crimen, por más escandaloso que pudiera ser el tema que se está poniendo a derecho, que se está poniendo a proceso. Tan importante es que yo lo tengo tatuado en el brazo y es algo que guía mi vida en todos los sentidos. El latinazgo de nulo crimen, nula pena, sin previa lege penal es algo que hay gente que se lo atribuye al derecho romano, que va evolucionando con el tiempo y todos los cambios que ha sufrido el latín. Y en la dogmática ya moderna se le atribuye al profesor Feuerbach. Este principio de legalidad tiene como regla el mandato de máxima taxatividad, que es lo que opera de la siguiente forma. Es el delito y la pena deben ser definidos por una ley que precise los elementos y las consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo vamos a desarrollar con prohibiciones. Como les decía, la sociedad al principio, y digo al principio es previo a la Constitución, se sienta y conversa. ¿Cuáles son aquellas cosas sin que primero es, nosotros como sociedad, ¿qué Estado queremos? Unos dirán, queremos un Estado totalitario. Otros dirán, queremos un Estado que no se mete en nada. Así que, bueno, ni para ti ni para mí, ¿qué somos? Somos un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener por más importante en este tipo de modelo? Va a ser que la persona pueda ser bilis o que la persona pueda ser persona y pueda hacer lo que por último se le dé la reverenda y regalada gana. Bueno, en Perú, como pueden ver en la Constitución, nosotros dijimos va a ser que la persona pueda ser persona para, por último, realizar lo que se le dé la reverenda y regalada gana. Tal cual. Fuera de si le gusta a la mamá de alguien, le gusta al primo de alguien, le gusta al amigo de alguien, o bueno, te sacan un titular en el comercio acusándote de corrupto. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué cosas son las que no vas a poder hacer? Las cosas que afectan que otra persona o que una colectividad de personas pueda tener el mismo nivel de libertad que tú. Esos son los bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos, ¿cuándo es que van a generar que estas afectaciones a los bienes jurídicos, cuándo es que van a generar que la persona que los afecta se vaya a la cárcel? He ahí el detalle. El cómo es lo que marca el principio de máxima taxatividad. El Estado tiene que claramente poder centrar en la norma penal, en la prohibición penal, qué acción, de qué forma, contra quiénes o por quién va a generar que la afectación sea tan grave que tú, persona humana individual, a quien se le presume inocente, tenga que terminar el resto de su vida o algún tiempito dentro de un penal. Eso significa la operación de máxima taxatividad. Y esta operación de máxima taxatividad, que la vamos a ver ya los penalistas o la gente que vea derecho administrativo sancionador, o en general todos los juristas, la vamos a ver en la operación de subsunción. Esta operación de subsunción responde a 5 prohibiciones bastante claras. La primera prohibición que se les comenté hace un momento es la prohibición de reserva de ley. La fuente de producción del derecho penal, los delitos y la consecuencia, solamente puede ser la ley y nada más. Tú no puedes establecer delitos o normas de naturaleza penal en un reglamento. Ese es el gran problema que tiene el reglamento de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, que ahora quieren decir que es responsabilidad penal, pero bueno, esa no es la materia de este tema. En cualquier otro momento, por favor, me escriben y discutimos ampliamente y con mucho gusto, con un cafecito si quieren, al respecto de si la persona jurídica tiene responsabilidad administrativa individual o tiene responsabilidad penal. Eso ya lo hablamos con calma. ¿Qué cosa es la ley? ¿Cuáles son las normas con rango de ley? Las que les comentaba también al principio que se los mencioné. Un instrumento normativo emitido por el Congreso
o un decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo previa delegación de facultades con pedido expreso, limitado y revisado por la Comisión de Constitución, emitido por el Poder Ejecutivo. La segunda prohibición que vamos a encontrar es la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal. Cuando nosotros vamos al artículo 103 de la Constitución, que es algo que es casi universal al día de hoy, es que la ley rige del día siguiente de su publicación, salvo disposición expresa. Esta disposición expresa puede diferir el efecto de la ley en un periodo que se llama vacatio legis, de un día, 2 días, 50 años si quieres, pero no puede generar su aplicación hacia atrás. Al menos para materia en general nunca debería hacerlo, pero para materia penal la prohibición es expresa. ¿Pero qué pasa? Pasa que como la persona es tan importante, inclusive la persona individual es más importante que el reproche social y la sanción que la sociedad deba darle a esta persona, que con justicia está dentro de un penal, que si tú sacas una ley penal que sea más favorable a la persona que fue condenada antes de su vigencia, se le va a aplicar. Por ejemplo, el secuestro es un delito, sí, el secuestro claramente es un delito. No, perdón, vamos a trabajar con un tema más concreto y más escandaloso. ¿La violación de menores es un delito? Sí, es un delito indiscutiblemente. Detesto a los violadores, la defensa de un violador es algo increíblemente complicado de llevar, no solamente a nivel jurídico, sino que como persona causa cierto rechazo, pero bueno, al fin y al cabo todos tenemos derecho a la defensa. Y si es que el cliente va a aceptar, vamos discutiendo pena y no vamos discutiendo su absolución porque está probado, debidamente probado el hecho, bueno, vamos, ¿no? Vamos y se hará lo que se pueda hacer. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en el año 2008, a través de la acción de inconstitucionalidad 2008, dijo que las personas entre 14 y 18 años podían elegir libremente acostarse con una persona que tuviera 65 o con una persona que tuviera su misma edad. Lo que no pueden hacer es cobrar, pero pueden hacerlo libremente. Una persona que haya sido condenada por haberse acostado con una persona que tuviera 17 antes del 2008, entonces, ¿qué tendrá? Tendrá que ser excarcelado si es que esta conducta no pudiera ser subsumible en otra cosa. Esa es la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal. De la ley penal. La tercera exigencia, que va claramente de la mano del principio de máxima taxatividad, es el principio de analogía en contra del reo o prohibición de analogía in malam partem. ¿Dónde está esto? En la norma 3 del título preliminar, que dice que prohíbe la aplicación extensiva de la ley penal. Si la ley penal condena la matanza de un cuy, si es que tú matas a un ronzoco, por más que parezca un cuy grandote, no podrá ser aplicable porque la ley dice cuy. Esta idea no solamente se quedó en la norma 3 del título preliminar, sino que los habeas corpus por legalidad penal, que tienen un amplísimo desarrollo del Tribunal Constitucional, claramente señalan que es absolutamente prohibido y contrario a los fines de la norma la aplicación de interpretaciones extensivas, más aún si es que esta interpretación extensiva es caprichosa y absurda, ¿no? Si la norma es absolutamente clara, cuy, un ronzoco, no puede aplicar. La cuarta prohibición, que va amarrada a la primera, es la prohibición del uso de la costumbre. No es, sin embargo, esta no es una prohibición absoluta. Está prohibida para crear delitos y penas, pero no para crear espacios de libertad. Esta idea vamos a amarrarla con la prohibición de analogía in malam partem y con la prohibición de reserva de ley. Expliquemos un poco más. En la serranía peruana, pese a que es una costumbre que está en decrecimiento, es una costumbre que existe que se llama Servinacuy. ¿Qué cosa es el Servinacuy? Servinacuy es que una niña de 12, 13 años vaya a vivir con un hombre mayor, a ser casi su mujer, a ver si es que se acomodan o no se acomodan. Eminentemente, si es que yo, un hombre de 29 años, quiero vivir en concubinato con una niña de 13 años, lo más probable, indiscutiblemente, me voy a ir preso por más que la niña esté feliz y los papás claramente hayan aceptado el tema. Sin embargo, como la costumbre en la zona en la que tú estás te lo permite, entonces la ley penal pierde. ¿Por qué la ley penal va a perder, al menos dentro del Estado peruano?
porque el Estado peruano es un Estado pluricultural. Lima no es el país y lo acabamos de ver con las elecciones en primera vuelta y probablemente lo tengamos que ver con las elecciones en segunda. El Perú es un cúmulo de culturas, cada una con sus propias reglas, cada uno con sus propios pensamientos. Los chipíos tienen una forma de vivir, los aguarunas tienen otro, los aymaras tienen una y los limeños tenemos otra completamente diferente. No solamente eso, vamos a Chiclayo y a Trujillo, que son ciudades con 2 horas de separación por carretera, son ciudades y culturas completamente diferentes. Lo han sido siempre y lo serán por siempre. Entonces, esta prohibición de uso de la costumbre solamente va a estar para ver qué conducta sí efectivamente es un delito. Por ejemplo, imaginemos que todavía existieran incas, si es que uno se tropezaba y el inca caía, ¿qué pasaba? Te aplicaban pena de asolación. ¿Qué cosa es la pena de asolación? Te matan a ti, matan a tu mamá, matan a tus hijos, matan a tu mujer, matan a tu perro. Si no tienes un perro, te compran uno para que te lo maten después. Queman tu casa, queman tu pueblo y matan a todos. Eso estaba por costumbre. ¿Sobre costumbre se puede aplicar un delito al día de hoy? No. ¿Por qué? Porque existe una prohibición expresa al uso de la costumbre, porque esta costumbre, eminentemente al ser costumbre y tener una naturaleza completamente diferente de la ley, no puede superar la reserva de la ley. Más o menos esta es la idea. Adicionalmente a este principio de máxima taxatividad o principio de legalidad, vamos a encontrar otros 4 principios casi de orden procesal y uno más de orden sustantivo. El primero que vamos a encontrar es el principio de ne bis in idem para el derecho continental o non bis in idem para el derecho anglosajón. Esta es una de las pocas cosas que están de la mano entre el derecho que emana de Europa y el derecho que fue para las Islas Británicas y ahorita está en Estados Unidos, Canadá y por ahí algún otro país en Asia. Tiene 2 aspectos que son similares, pero al momento de aplicarlos vamos a encontrar diferencias sustantivas realmente importantes. Para el aspecto sustantivo, para el aspecto penal, la materialización, la explicación más simple de este principio es que no puede existir una doble sanción por el mismo hecho. El TC también ha dicho que es para el derecho administrativo, que bueno, era algo obvio para todos, pero lo que nos dice es, existe identidad de hecho cuando hay identidad de sujeto, identidad de fundamento, y actualmente, antes era identidad de sujeto, identidad de hecho, identidad de sujeto e identidad de fundamento. Entiéndase, anteriormente era, yo voy a un tajo abierto de exploración aurífera y yo les encuentro 4 toneladas de dinamita. Este es un supuesto de minería ilegal y contaminación ambiental también. Yo capturo a todas las personas y me llevo la dinamita. Al día siguiente vienen y me dicen que no eran 4, sino que eran 10. Yo ya fui, yo ya levanté. Yo fiscal ya fui, yo ya levanté, no puedo solicitar una sanción diferente por el mismo hecho, el mismo sujeto y el mismo fundamento. En la actualidad, esto ha cambiado un poco. El ne bis in idem ahora como se extendió también al derecho administrativo, como siempre debió ser, ahora es identidad de sujeto, identidad de hecho e identidad de efecto. ¿Por qué? Para que sea identidad de efecto, para que puedan coexistir las normas de derecho administrativo sancionador con las normas de derecho penal. Ejemplo sería, vamos a trabajar otra vez con este tema de la dinamita. Vas a aplicar la norma penal que corresponda, ahí de refilón le metes su rico proceso por lavado, le quitaste su orden de extinción de dominio y aparte le clavas una multaza de 1000 UITs. Y luego vamos a tener el aspecto procesal del ne bis in idem, que nos dice que tú no puedes procesar 2 veces un mismo hecho. Si es que uno ya fue condenado, regresamos al tema. Te encontraron 4 kilos de cocaína y ya te fuiste en cana y ya pagaste.
Y resulta que aparece un colaborador eficaz a los 20 años, que tú ya saliste, estás en tu casa, ya no eres narcotraficante, ahora te dedicas a traficar, pero caramelos de limón de tu casa a la vereda del frente, estás absolutamente tranquilo y el colaborador eficaz dice, aguanta, no son 4, eran 10. A ti ya te procesaron por ese hecho. Si es que el fiscal no fue diligente con su tema, bueno, ese es problema el fiscal y sea por compensación o por simple lógica, o porque quieren escuchar, o porque escucharon la clase y se acordaron de la explicación del Nevis y NIEM, no podrá ser aplicado otra vez. Después de eso, ya tenemos el principio de ejecución legal de la pena, que el principio de ejecución legal de la pena lo que nos dice es absolutamente lo mismo que nos ha explicado, que les he estado explicando, tanto para la generación de las leyes penales, así como para su aplicación. La pena y cualquier consecuencia penal solamente se puede ejecutar en forma establecida por ley, tomando en cuenta todos los límites anteriormente señalados, principalmente el límite de máxima taxatividad como límite material y como límite formal, perdón, como límite formal el principio de máxima taxatividad o principio de legalidad, y como límite material el principio de dignidad, ¿no? Tú no puedes poner por más limitaciones a la libertad de tránsito que puedas tener, no puedes tener a la persona en una caja concreto de uno por uno donde ni siquiera puede doblar la rodilla. Y, esta prohibición de dignidad humana te va a decir que la persona va a tener que estar, por ejemplo, el preso preventivo aislado del preso del condenado, en cierto sistema, con ciertos derechos, con ciertas habilitaciones, pero bueno, cualquier persona que haya pisado un penal tiene por absolutamente claro que esto es el saludo a la bandera más grande habido y por haber. Todas las personas que están preocupadas por los derechos humanos, bueno, entren a un penal y díganme si es que ahí se respeta el tema o no. Luego tenemos el principio de igualdad que está en el artículo 2 de la Constitución, que dicen que la ley penal no puede hacer diferencias entre iguales, sino que tiene que hacer diferencias entre desiguales. Si se acuerdan al principio de toda la explicación, en el principio de proporcionalidad en sentido estricto, si se dan cuenta, ya van varias veces que el tema funciona en pared, tanto el límite material como el límite formal. Lo que nos va a decir es que la, la responsabilidad, la exigibilidad y el peso que debe cargar la persona va a estar en función al grado de culpabilidad. El grado de culpabilidad está marcado por la capacidad de entendimiento de la persona. Un niño es la razón en la cual tú tienes, perdón, esa es la razón por la cual tú tienes la imputabilidad restringida abajo de 21 años o encima de 65, o sea, por la falta de madurez o ya por las posibilidades de encontrar demencia senil o ciertos sentimientos de agobiamiento que te lleven a pajarearte, por así decirlo, para poder mantener la seriedad del tema. Y también vamos a encontrar que este principio de igualdad lo que nos va a llevar es a necesariamente del eje ferenda hacer un comentario a que la regla de tercios debería también incluir un tema de juventud o de senectud como capacidad perdón, como un hito a considerar al momento de hacer las valoraciones de cuánta es la pena que debe o no debe recibir una persona por un hecho que ha podido realizar cualquier otra persona. Y por último tenemos un principio, un límite formal de orden absolutamente procesal, que es el principio de debido proceso, que eso ya es algo que ustedes deben conocer mejor que yo, que en sencillo lo que nos dice es que la ley penal solo se aplica a una persona como consecuencia de un proceso en el cual se pueden respetar todas las garantías. Yo hasta ahorita no he visto ninguno, pero espero que las personas que me han escuchado me ayuden a mí en esta batalla tan complicada para lograr que estas ideas no se queden solamente en ideas, sino que puedan imbuir y aplicarse en la realidad jurídica del día a día. Todas estas ideas que les he mencionado, más bien disculpen que lo haya dicho un poco más corto de lo que me estaban pidiendo, no, como les digo, no solamente son ideas, no solamente son ideas para tenerlas en un té de tías o en una clase como la que estamos teniendo, sino son ideas que se deben tratar de llevar como cánones interpretativos al momento de aplicar la ley. Un gran ejemplo de esto fue un caso especulado que la Suprema
que la Suprema en recurso de nulidad dijo no, la condena se cae por peculado porque el procurador público había utilizado 4 hojas de la entidad para hacer un escrito de defensa privada. Y por así decirlo, y seguir revisando, y seguir analizando. El derecho penal, y esta sería la última idea, acá ya exponiendo un poco mi propia concepción, cuando al menos yo durante la universidad estaba absolutamente fascinado por las ideas de Jacobs y el derecho penal del enemigo. Era una persona que creía mucho más en la sanción que en la rehabilitación, pese a que de forma personal, en lo más íntimo de mi casa, de mi familia, he podido ver que la pena sí sirve para resocializar, que el sistema carcelario sí sirve para que las personas se entiendan y que la ley penal sirve como comunicación de esta intención de reeducar a la persona. Mi nana estuvo presa por tráfico ilícito de drogas y es la mujer más buena que conozco. Jamás me dio un consejo con su vida. Así que yo personalmente he vivido que el derecho penal sí funciona. Pero bueno, durante la universidad estuve absolutamente fascinado con la idea de la sanción en sí misma. Pero luego ya un poco más grande, un poco más reposado, decidí volver a leer a Jacobs y entendí que el derecho penal, y en realidad el derecho penal enemigo es una teoría de la libertad, porque en la cabeza al menos de Jacobs, y es la misma idea que yo comparto, la libertad no es la absoluta discrecionalidad para elegir algo. Si tú puedes elegir ilimitadamente algo sin responsabilidad alguna, tu elección, por lo tanto, que la expresión de tu libertad pierde peso, pierde valor, porque si da lo mismo, entonces, ¿a qué me muevo? Esto, todas estas ideas que les he contado hace un momento, sirven para materializar y darle un real sentido a nuestra libertad. El derecho penal, si bien efectivamente se materializa como un instrumento de sanción, el nombre de la clase de límites a la sanción es lo que efectivamente está buscando el derecho penal. El derecho penal no debería serle servil al poder para legitimar las posturas abusivas o entreguistas que puedan tener, como por ejemplo las leyes de lavado, con las recomendaciones, entre comillas, del Gafi, con las exigencias de la OCDE o la Convención de Palermo para tratar sanciones, para tratar ilícitos administrativos como si fueran temas de colusión o peculado. Pero bueno, eso ya lo deberíamos dejar por otro tema. Espero que haya sido de su agrado. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Normalmente me dicen que no se entiende lo que digo. Espero que esta vez lo haya hecho mejor. Pero si seguimos en el primer supuesto, quedo atento a sus dudas, comentarios o lo que ustedes deseen para poder revisar el tema y serles de la ayuda que yo en su momento he esperado ser para ustedes. Muchas gracias. Doctor, hay una pregunta del señor Juan Alberto Martínez. Sí, claro, con mucho gusto. Si pudiera prender su cámara para verlo al momento de conversar, sería bastante bueno, como que le damos un poco más de fluidez. Si es que él, sí, no hay problema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto. Otra, doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. No le entendí bien cuando usted indicó que el derecho penal mínimo entorpece las relaciones entre las personas. ¿Eso podría Ah, explicarlo, por favor? sí, claro, no hay ningún problema. Vamos a aplicarlo. Alguna pregunta antes. Doc, ¿usted a qué se dedica? Usted es abogado, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Litigante? Sí, doctor. ¿En algún momento ha hecho algún tipo de negocios? ¿Negocios? Sí, claro. ¿Le gusta comprar, vender cosas? Comprar como cualquier persona. Vender un poco Vender complicado. no. Dicen que Vender todos no. vendemos, pero
los abogados vendemos mal. Ese es un problema que nos aqueja a todos. Así que vamos aplicándolo con tema de profesión. A usted le toca la puerta una persona que le dice, doctor, le traigo el caso de su vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es, querido? El caso es el siguiente. A mí me han acusado de narcotráfico, pero acá le tengo 20 millones que usted puede facturar para defenderme. ¿Los toma o no los toma? Habría que analizarlo. Si a mí me dicen que lo puedo facturar, lo tomo, porque hasta el diablo tiene derecho a la defensa. Pero ese es otro detalle. El problema está que si usted pierde el caso por narcotráfico, se va a entender que su cliente le ha tenido que contar a usted de dónde salió la plata. Y como usted sabía de dónde salió la plata, cuando menos usted es cómplice de lavado de activos. Ese es el ejercicio de la profesión y ese es el riesgo que corren todas las personas que ven derecho penal económico, al menos a ese nivel. ¿Y a qué me refiero con esto? A usted es abogado, imagino que es un gran abogado, así que usted es completamente consciente de todos los riesgos que son afrontar un proceso por organización criminal y lavado de activos por narcotráfico. Básicamente es váyase a morir a la cárcel y va a perder toda su vida. El derecho penal acaba de ser ridículamente caro el que usted pueda brindarle a una persona lo que es su derecho, que es el derecho a la defensa. A eso me refiero con que el derecho penal entorpece las relaciones entre personas. Vamos a un tema bastante más simple y bastante más sencillo. Usted necesita comprar pan. Sus hijos quieren pan. Pero a usted le dicen que se va a ir preso si es que compra más pan del que debe. Riesgos del Estado totalitario. Y así podemos sacar 550 ejemplos. Esa es la parte, esa es la diagramación económica del principio de derecho penal mínimo. Ahora la diagramación central es efectivamente lo que ciertamente pensó el profesor Ferraioli. Entiendo que el profesor Ferraioli no estaba pensando en la defensa del Chapo, sino que estaba pensando, no él, en su escritorio, viendo ¿no? que inclusive la prisión preventiva era lesiva a los intereses de la persona. Yo abolicionista no soy, pero sí creo que la postura se debe tomar a medias. Es que el derecho penal tiene que buscar proteger los derechos humanos de la persona. La ley penal no puede ir más allá de este límite. A eso es a lo que me refiero. Ahora, ¿cómo resolvemos el primer ejemplo con la idea original del profesor Ferraioli? Que efectivamente tú sí puedes ir a corretear a los abogados particulares que pudieran tomar este tema, pero como el defensor público no cobra, entonces es el defensor público donde efectivamente se puede dar su derecho a la defensa y no se estaría rompiendo la garantía. Todos sabemos que desgraciadamente los defensores públicos que cumplen la tarea más loable de todo el sistema judicial, desgraciadamente están o sobrecargados o mal capacitados por el Estado para poder responder a la efectiva dificultad del tema. Esa sería mi respuesta al tema. Si es que tiene otra duda, Doc, acá estoy para usted. No, doctor, está bien. Y la otra, doctor, que si puede explicar bien a lo que le denomina el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo ya en esta lectura más... A ver, el derecho penal del enemigo es un enfoque medio filosófico de qué cosa, de a quiénes se les debe aplicar el derecho penal y a quiénes no. Jacobs de lo que te hablaba era de ciudadanos, de individuos y de enemigos. ¿Quién es el enemigo? Es el que no cumple con las expectativas sociales que acarrea el rol que él cumple en la sociedad. Por ejemplo, el microbusero que no lleva gente, sino que atropella gente. El chosicano, por ejemplo. El chosicano sería un enemigo. Un individuo, ¿quién es un individuo? Es un menor de edad, porque los individuos no generan acciones que cumplan o incumplan algún rol social porque no tienen ningún rol social. El individuo es aquella persona que no tiene capacidad de defraudar o satisfacer la expectativa de cumplimiento. Y los ciudadanos, ¿quiénes son? Son aquellas personas que tienen ya la capacidad de satisfacer o defraudar la expectativa de cumplimiento y que efectivamente la satisface. A los enemigos, como no están cumpliendo con las reglas de la sociedad, se le priva de ciertos derechos.
Esa es la explicación más básica del derecho penal del enemigo. Una traducción, por así decirlo, porque el profesor Jacobs es algo complicado de entender, del doctor Polaino Orts, que es leyendo, creo que el nombre del libro era Leyendo a Jacobs o Entendiendo el derecho penal del enemigo. Algo así, ahí va a poder absorber todas sus dudas. Del libro de Jacobs, la primera idea que tenía que darle, y esto era lo que a mí al menos me sorprendió, que era que el derecho penal del enemigo no es una teoría, no es una tesis de la sanción, sino que es una tesis de la libertad. Es cuando Jacobs hace la explicación del principio de legalidad, claramente la cita es: el principio de legalidad no busca establecer la impunidad del enemigo, sino que lo que busca es establecer los límites y los costos de las decisiones de los ciudadanos, poniendo límites y dando valor. Como mencionaba al final de la explicación, al menos para mí la libertad no es poder elegir lo que sea. La libertad es poder hacerme responsable de mis consecuencias, de mis propios hechos. Pero ¿qué tiene que pasar para eso? Tengo que conocerlos. Y el derecho penal del enemigo, o sea, y el principio de legalidad, leído a través del derecho penal del enemigo, nos permite entender cuáles son los costos para dar un valor real a nuestra decisión. Y esto del valor se lo explico con un ejemplo bastante sencillo. Si es que todos los jugadores de fútbol fueran Cristiano Ronaldo no valdría lo que vale. Messi no sería lo que es y Mbappé no podría valer lo que va a valer en 5 años. No sé si me explico, Doc. No, sí, doctor, gracias. Sí, está entendible. A usted por Gracias, la pregunta. Muchas gracias. No sé si es que alguien tenga otra consulta. Bueno, creo que ya no hay más dudas. Doctor, ¿se puede? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Con ¿Qué quién tal? hablo, por favor? ¿Qué tal? El saludo Miguel Humberto Munaico Chávez. Soy ¿Qué teniente de tal, la doctor? policía ¿Cómo está? y actualmente también soy maestrista en Derecho Procesal Penal. Qué Quería bueno. hacer una consulta. Dígame usted. Ocurre en la realidad casi de todos los días, por lo menos donde yo trabajo. Y más que todo quiero su opinión, porque es un tema a la vez práctico, procesal, como doctrinario también, porque inclusive he tenido algunos debates ahí en otros foros educativos. Mire, normalmente nosotros nos encontramos en un modelo procesal donde investigamos para detener. Sí. Investigamos para detener. Que, No bueno, todos los casos, pero sí, efectivamente. claro, en lo general, en lo general. Y bueno, tratamos de obtener todos los medios de convicción, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo. Hay algunos, tal vez, delitos o leyes peculiares donde ocurre algunos casos que ponen en entredicho este modelo procesal o este modelo, pues, ¿no? Que tenemos de penal. Por ejemplo, la ley 3036-4. Estamos hablando de la ley que La radica la violencia. contra la mujer, la violencia contra la mujer y las poblaciones, y el grupo familiar, perdón. Ujú. En este caso, normalmente cuando hay un delito, digamos, ¿no? Acá una comisaría o una unidad de investigación, nosotros investigamos para detener, investigamos a la persona, evaluamos la situación, reunimos los elementos de convicción, comunicamos y coordinamos con las fiscalías para hacer las detenciones. Pero en el caso de violencia contra la mujer es un tema un poquito más rápido por el mismo de la legislación. Y llegan acá el caso de mujeres agraviadas y surgen, digamos, tres escenarios que yo me he cruzado. 3 escenarios y cada escenario tiene, ¿no? sus variables, pues. Por ejemplo, en el caso de la detención, para detener, digamos, una mujer viene acá víctima de agresión psicológica y cuando coordinamos con las fiscalías, algunos fiscales dicen
el primer caso, no el primer escenario que le pongo, con solamente la sindicación de aquella persona, tú ya debes detener. Tú ya debes detener. Si esa persona viene y le dice que esa persona la ha amenazado, que le ha dicho que la va a matar, que le está afectando psicológicamente, tú con esa sindicación ya debes detener. Caso 1. Escenario 2. Llega otra persona de igual forma y coordinas con el fiscal y dice, bueno, haz tu ficha de valoración de riesgo y con la ficha de valoración de riesgo ya tienes algo más con lo que puedes detener. Tercer escenario, detención ya no solamente con la sindicación ni con la ficha de valoración de riesgo. Para detener tienes que tener una pericia psicológica. Tiene que venir la persona que pase su pericia psicológica y recién con esa pericia psicológica tú vas a poder tener la certeza que esa persona ha sido agredida o afectada psicológicamente. Y de inmediato, si estás en flagrancia, procedes con la detención. Estos tres escenarios se dan. Hay algunas personas que detienen con solo la sindicación, hay fiscalías o fiscales que te exigen que haya una ficha de valoración, por lo menos, y hay otros representantes del Ministerio Público que te dicen, no, esperes la pericia psicológica. Entonces, y es más, también dentro de esta pericia psicológica, como ahora se han creado los centros de emergencia mujer, son entidades que apoyan a la policía en este caso, hacen evaluaciones psicológicas, que no son pericias, no son del médico legal, pero sí son de una persona, de un psicólogo, pues un profesional. Pero que a veces yo he tenido oportunidades que he estado en audiencias, que estas evaluaciones no son, no tienen el valor suficiente para algunos administradores de justicia. Simplemente ellos se basan en que quieren el médico legista. Pero bueno, es un tema ya más lejano, ¿no? El tema ya de la audiencia ya. La pregunta es, o bueno, el comentario que usted tal vez pueda tener es sobre esto, en la detención. Normalmente, como le digo, surgen estos tres escenarios. Y a veces los problemas vienen para uno, porque, por ejemplo, no se detiene a la persona, ¿no? Y ahí el Ministerio Público dice, pero ¿por qué no lo detuviste? Si la persona vino y te dijo que lo habían agredido psicológicamente. No, pero es que yo no tenía la pericia, no tenía la certeza. Pero no has debido de detener. Cuando lo detienes, sin la pericia, viene el abogado a las 2 horas con tu habeas corpus. ¿Por qué has detenido a una persona sin una pericia? Entonces nos encontramos en esa encrucijada y a veces la cuerda se rompe pues por el lado más débil, ¿no? En los primeros actores pues del tema esto de las intervenciones, que son la Policía Nacional. No sé qué comentario pueda tener al respecto, qué guía nos pueda dar. ¿Qué guía te puedo dar? A ver, muchas gracias por tu pregunta, Miguel. Entiendo que tu pregunta es si se debe o no se debe detener con la simple indicación del o de la agraviado. Porque quiero ser claro en algo, para mí la violencia familiar no es algo que solamente le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres. Que denunciamos o no denunciemos, ese es otro tema. La violencia es un problema de la sociedad, no es un problema de género. Yo creo que el enfoque de género estuvo bien para aplicar la ley, pero está mal para aplicar el proceso. Yo no creo que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, se le deba creer más de lo que se le debe creer a un hombre. Una detención debería guiarse por los mismos cánones, independientemente de lo que diga tu prueba de ADN. Esa es mi opinión. Si es que basta la simple indicación de la persona agraviada, bueno, yo tengo mis reservas. Yo tengo mis reservas para decir que con la simple acusación se pueda efectivamente decir con la ciudadana, no, él me ha dicho esto. Bueno, caneado, al menos tus 48 horas. Yo sinceramente no creo que sea suficiente. Yo creo que tenemos que revisar los antecedentes que haya habido y la credibilidad de la persona. Porque efectivamente no vivimos en un mundo de prueba tasada, salvo por delitos muy concretos. Lo que tenemos es libre y sana apreciación de la prueba. No tenemos la conducencia de la prueba no está limitada por el delito, sino que está limitada por la institucionalidad del hecho que se busca probar, ¿no? El nacimiento de una persona, bueno, la muerte de una persona se prueba con el acta de función, eso está claro, pero la violencia psicológica no necesariamente se tiene que probar solamente con la pericia psicológica, quizás para una condena sí, pero para una detención no me parece que sea un no absoluto, pero tengo mis reservas.
Ese sería mi comentario. Ok, doctor, muchas gracias. A ti por la pregunta. ¿Tenemos alguna otra duda? Buenas noches, doctor. Sí, ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿cómo está, doctor? Un poquito no me quedó muy claro eso del novice in idem que dijo que había variado actualmente, que ya no eran los tres requisitos y ahora Ahora eran vamos por diferentes el efecto. por efecto, Por el exactamente efecto. ajá, O sea, eso no. ahorita lo que se busca con el novice in idem es no generar doble. A ver, por ejemplo, eh, trabajemos con el tema de la dinamita. No encontramos suficiencia para decir que, perdón, encontramos suficiencia con el primer hallazgo para mandar a una persona a la cárcel. Sí, encontramos, la persona se va a la cárcel, pero tú no la puedes volver a meter a la cárcel si es que te encontraste un saldito, pero sí le podrás poner una multa administrativa. Esa sería la explicación. Ah, ya, correcto, doctor. Entonces, Hola, Ricardo, no te escucho. Creo que se fue la señal. Ricardo, ¿me escuchas? sí, doctor. Claro, entonces sí me quedó claro su respuesta, doctor. Gracias. Pero lo que le iba a decir entonces, o sea, la ley penal, por ejemplo, ¿no? Si te sancionan por, como está diciendo, su ejemplo de usted, o sea, la sanción penal es otra y la administrativa es otra Sí, no, es otra, muy a diferente, eso ¿no? es a lo que me refiero. Pero puede ser sancionada entonces por las dos, normal. Sí, puedes poner, efectivamente, eso es lo que pasa. Gracias, doctor. A ti por la pregunta. Doctor, buenas noches, disculpe. Hola, Yolvi, ¿cómo estás? Sí, doctor, justo tocando con el tema del novice in idem, en el caso de los procesos que se llevan en el fuero militar y aparte, o bueno, paralelamente también se lleva un proceso en el fuero común, igual ahí es permitido el tema del novice in idem, pese a que Sí. también, pues, ¿no? Por un tema de fuero común se puede hacer un pedido de prisión preventiva y de igual o de forma similar en el fuero militar también, pues, ¿no? Se hacen requerimientos de prisión preventiva o bueno, también hay una medida de coerción, ¿no? Similar. No sé si, a ver, de repente podría aclarar de El, repente algo sobre eso. el detalle es que la prisión preventiva no es pena, pues, o sea, ah, a ver, parte especial de ley militar no conozco a fondo, no conozco a fondo, pero imaginemos que efectivamente un hecho estuviese tipificado idénticamente en ambos fueros, en fuero civil y en fuero militar. Si es que ya te están procesando, ya te condenaron en el fuero militar y corresponde que estés en el fuero militar, por ley especial solamente aplica el fuero militar. No podrías aplicar otra vez al fuero civil porque por ley especial, por conflicto normativo, ya se solucionó. Si es Ah, que tú me estás hablando de cautelares, las medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, por más cólera que le dé a los litigantes, no es una pena. Así que si ya te pusieron preventiva en el fuero militar y terminó el fuero militar y te van a dar preventiva otra vez en el fuero civil, bueno, en un caso de laboratorio se me ocurre que podría pasar, pero creo que los plazos prescriptorios no lo permiten. claro. Ah, ya, o sea, doctor, o sea, si hay una pena o una sentencia previamente en el fuero militar y queda en No, y el fuero si común, es que fuese el mismo hecho, como va a generar el mismo efecto que te van a mandar a la cárcel, efectivamente sí aplicaría no bis in idem. y en el caso que fuese una absolutoria, También es no bis in idem.
Ya te Sí, procesaron, no porque, te puedo procesar 2 veces por lo mismo. Acuérdate claro, que el no bis in claro, idem tiene la porque, variante sustantiva y la variante procesal. Ah, ya, ya, ya. Porque vamos con un tema, o sea, para el ejercicio de la acción penal en cualquier foro tenemos 5 requisitos. Hecho aparentemente delictivo, penalmente justiciable, causa probable, no prescrito, que observa los requisitos de procedibilidad. Código del 24 y código del 91 tienen absolutamente lo mismo. El código del 40, el 91, la modificación del 93 y la del 2004 la tiene. El código penal militar también, y en la parte procesal tiene lo mismo. Dentro de la relevancia penal o de la relevancia procesal del hecho están las exclusiones de pena. Si es que yo no te puedo condenar, ¿para qué te proceso? Es un gasto de plata innecesario. Claro. Pero pese que de repente, o sea, bueno, los bienes jurídicos son diferentes. Pero el fundamento, el hecho es el mismo. Si te van a llevar por el mismo hecho, yo creo que aplicaría no bis in idem por más absuelto que exista. Claro, el hecho definitivamente va a ser el mismo, ¿no? Pero siempre hay de repente esa parte en la que dicen, sí, pero los bienes jurídicos son diferentes. Ah, ya, bueno, Entonces, imagínate que a ti te quiera aplicar, ponte que existe una ley penal militar que sancionase la apropiación de fondos, pese a que ya te condené o te absolví por peculado o por malversación de fondos. No tendría mayor lógica. claro. Ah, ya. O sea, me Ya, parece que una disposición por bien jurídico, por fin de protección de la norma, estaría más pegada para la discusión académica que para la aplicación procesal. Porque ahí vas a chocar con protección de bienes jurídicos, ya con límites de protección de bien jurídico. claro. Ah, ya. Ya, ya, doctor, genial, que quedó claro. Muchas gracias, Yolvi. Igualmente, doctor, usted. Doctor, una consulta sobre Dime, Miguel, te escucho otra vez. la pregunta igual del compañero que antecedió. ¿Podrías hablar un poco más cerca del micrófono, por favor? Ya, sobre la pregunta que le antecedió al compañero, por ejemplo, sobre un mismo caso, y se ha visto y he podido, he visto casos actualmente en el COVID, digamos, ¿no? Que efectivos policiales han sido intervenidos en reuniones sociales y han sido investigados por los dos foros. Uno por el foro privativo militar policial y por el foro común también. Por el foro común, por el tema de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, ¿no? Por la desobediencia a la autoridad, porque es una disposición que ha dado el Estado como autoridad a través de sus instituciones. Y por otro lado, la justicia militar policial también los está procesando. Entonces tenemos que por un mismo hecho están siendo investigados por dos foros. La pregunta es, ¿puede pasar esto que por un mismo hecho sea investigado por los dos, ya que, digamos, cada uno ve bienes jurídicos protegidos, creo que distintos? Uno ve el ¿Cuál es tema la del... consecuencia de ambos? ¿Perdón? ¿Cuál es la consecuencia de la defraudación policial? Te va a Ah, mandar ya. a la cárcel hasta donde yo me acuerdo de Zacato, cárcel no generaba. No. Si En tú el me tema dices que, de... me o sea, si tú parece, me el tema parece... está que van a generar efectos diferentes. Claro. Uno está protegiendo, digamos, por eso le digo, No, en es el que tema... no, es que Miguel, no lo veas por el bien jurídico, no lo veas por la identidad normativa, velo por el efecto. Con el efecto lo vas a sacar mucho más rápido. En uno me vas a mandar a la cárcel, en el otro me vas a amonestar. No le estoy hablando de régimen disciplinario, estoy hablando de foros penales, los dos. Los dos son, uno es justicia militar policial y el otro es el foro común penal. Los Pero la dos, justicia, o sea, el fuero castrense, para el ejercicio de la acción penal castrense, tiene que generar un ilícito. ¿Cuál claro, es son el delitos, ilícito? Si el delitos de, ilícito, si el delitos de ilícito es el función. desacato a una norma, y este Ya. desacato a la norma te genera cárcel, entonces hay no bis in idem respecto de la, perdón, va a haber no bis in idem respecto a la violación de medidas sanitarias, porque la violación de medidas sanitarias sí te puede dar pena de cárcel. Claro, esa justo era la pregunta. Si los dos dan pena de cárcel,
uno porque haya sido por desobediencia a la autoridad en el foro común y otro en el foro militar, digamos, por un tema de, no sé, contra la imagen institucional o algún bien jurídico protegido, digamos, que vertido en un delito X, ¿no? Si los dos dan pena de cárcel y son delitos distintos en foros distintos, ahí tendría que inhibirse un foro del otro. Por ejemplo, como es un delito, digamos, que ha sido dentro de la función policial, lo puede ver el foro militar policial y se tiene que inhibir ya digamos, el foro común. Mira, ahí yo lo resolvería por conflicto normativo, bajo el canon que tú has dicho sobre conflicto normativo. Y como nosotros, digamos, como abogados de litigantes, defensa técnica pues, de los policías, ¿qué solicitamos a un foro para que se inhiba del otro? No incinien o lo denuncias por abocamiento indebido. Yo no soy muy partícipe de estar metiendo quejas y denuncias a diestra y siniestra porque hay que vernos serios frente a quien decide, pero es un camino. Ya, doctor, muchas gracias. Sí le entendí, le dijo claro. Gracias. No sé si hay otra duda. Bueno, me parece que ya no hay más dudas pendientes. Por favor, el que vea la clase después o lo vea en otro lado, por favor, siéntanse en libertad de escribirme a mis redes sociales. Por cualquiera de ellas se responde y quedo a su disposición. Espero que haya sido de su agrado y espero que les sea de utilidad en su vida profesional o por el simple interés académico. Muchas gracias otra vez por la invitación y a todos por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. A ti por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.